Bien, vamos a continuar con el problema número 7. En este problema nos pedían calcular el ángulo diedro formado por el plano inclinado verde y el plano del piso amarillo. Eh, para visualizar el ángulo diedro, lo que vamos a hacer es prolongar a H. H es el baricentro. O sea, si yo prolongo a H, tiene que ser mediana y altura del triángulo equilátero amarillo, o sea, punto medio. Por lo tanto, si yo trazo esta recta, el ángulo diedro, como este es 90 grados, el ángulo diedro sería este de acá, ángulo X. Se pide calcular ese ángulo X. Entonces, para resolver este problema, es necesario aplicar una teoría del área de la proyección. Se las voy a poner por acá, ¿ya? Teorema del área de la proyección. Es un teorema que está en la parte de troncos de la próxima semana, pero de una vez se los voy a explicar. Cuando ustedes tienen un ángulo diedro, digamos esto que está en el piso, y esto que es oblicuo al piso, si ustedes quieren hallar el ángulo formado por dos planos, entonces, si proyectamos el punto superior sobre el piso mediante esta perpendicular, se va a formar un triángulo en el piso. El triángulo que se forma en el piso, vamos a marcarlo así, es este triángulo naranja. Esa es la proyección del verde sobre el piso. Entonces, a ese triángulo naranja existe una fórmula para hallar el área de esa proyección. Voy a llamarla, esto que sea H, esto que sea D, esto que sea C, y ve como en la figura del problema. Entonces, acá se cumple que el área de la proyección DHS, el área naranja, es igual al área verde BDC por el coseno del ángulo diedro formado, coseno de X. ¿Ya? Coseno de X. Si quiero lo visualizo, no es necesario. Sería este ángulo X. ¿Ya? Esa es la propiedad o teorema que hay que tener en cuenta. El área verde es igual al área naranja por el coseno del ángulo X. La demostración está en el video de la próxima semana. Es muy sencillo. Entonces, eso vamos a aplicar en el problema. El área verde la puedo calcular porque por dato el área lateral es 18. Si el área lateral es 18, el área del triángulo verde será 18 entre el número de triángulos laterales, que es 3. O sea que el área lateral va a ser 6. El área de la base es HDC. Esto es HDC. El área naranja, HDC. Aquí voy a dibujarlo para que lo tengan también en este gráfico. HDC sería este triángulo del piso. Entonces, acá les voy a poner lo siguiente. En todo triángulo, no solamente el equilátero, voy a dibujar el triángulo equilátero,
ADC, pero este es para todo triángulo. Ustedes saben de que si este es el baricentro, al trazar estas rectas, las tres áreas son iguales. Ese es el teorema del baricentro de áreas. Entonces, por el teorema del baricentro, como esas tres áreas son iguales, el área de uno de ellos, voy a hacerlo con el gráfico del problema mejor para que quede ya establecido. En el problema, el baricentro está aquí, el punto H. Este es el vértice D y este es el vértice C. Esto es el teorema del baricentro. Nos dice pues que el área naranja, H de C, es la tercera parte del área del triángulo amarillo, ADC. Y el área de C la conozco, ¿no? El área de C vale 9. Entonces, esto es 1/3 de 9, 3. Listo. Reemplazamos en 1. A ver. Por lo tanto, decimos, reemplazando en 1, el área verde DHC, ¿no es cierto?, es igual a 3. Igual. A ver, acá, déjenme arreglar esto, ¿ya? En el chat, por favor, a ver si se han dado cuenta de qué cosa hay que corregir ahí. A propósito, lo he puesto a ver si me ayudan en el chat. A ver, se lo voy a poner mejor acá, ¿ya? Miren, el teorema de la proyección nos dice que el área naranja, el área de la proyección, es igual al área verde por el coseno, así es. O sea, el área H de C es igual al área B de C por el coseno. Ese es el teorema. Ahora, por el teorema del baricentro, el área H de C es 1/3 de la de C. Eso está correcto. Ahora sí, vamos a reemplazar en 1. El área H de C, que es el área naranja, vale 3. Es igual al área verde B de C, que vale 6, por el coseno del ángulo X. Entonces, ahora sí, coseno de X será igual a 3/6, o sea, 1/2, ¿no es cierto? Y eso sabemos que corresponde a un ángulo de 60 grados. Ahí tendríamos la solución del problema. Listo. DHC. Muy bien, muchas gracias, Briset Xiomara. Lo mismo que Nilton Benjamín. HDC era la corrección ahí. Listo, ahí está resuelto el problema número 7. Lo voy a resumir nuevamente, ¿eh? Hay un teorema que dice que el área de la proyección naranja es igual al área verde por el coseno del ángulo diedro formado. Entonces, en nuestro problema, el área verde lo puedo calcular porque por dato el área lateral es 18. Por lo tanto, como son 3 caras laterales y 18 es el total, el área de una cara será la tercera parte de 18/6. O sea, esto vale 6. Ahora bien, el área HDC, esta área, por teoría de áreas, sabemos que es la tercera parte del área amarilla. El área amarilla vale 9. La tercera parte de 9 es 3. Entonces, esto es 3 y esto es 6. Es lo que figura ahí.
Coseno de x será 3/6 un medio, por lo tanto, x será 60 grados. Es un problema importante. Es un problema importante. Profesor, ¿y de dónde sale 9? Por dato, el área total es 27 y el área lateral es 18. Por lo tanto, el área de la base amarilla tiene que ser el área total menos el área lateral. ¿De acuerdo? Ahí está entonces el problema 7. Pasemos al problema 8. Así que no hay ningún comentario adicional ahí en el chat. Yo estoy permanentemente leyendo el chat de manera que pueden hacerme cualquier consulta, pregunta, comentario sobre los problemas. ¿Ya? Así aprovechan más al profesor. Ustedes tienen que aprovechar al profesor. Preguntar todo lo que puedan. Preguntando uno aprende más. No se queden ahí con la duda. ¿Ya? Problema 8. Dice, se ha construido un cono con un sector circular de 120 grados. Entonces, aquí tenemos un sector circular de 120 grados. Marco el ángulo del sector, 120. Acuérdense que el sector es una parte de un círculo como este, ¿no? El radio de este sector vale R. Estamos acá, interpretando estos datos. Dice, con ese sector se construye esta superficie cónica. El círculo de la base del cono tiene por radio R, o sea que este radio vale R minúscula. ¿Listo? Y nos preguntan por la relación que están esos radios. R minúscula dividido entre R mayúscula. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el área lateral del cono es igual al área de ese sector. Esa es la ecuación de igualdad, esa es la igualdad. O sea, el área lateral del cono es igual al área de ese sector. Y reemplazamos por las fórmulas. El área lateral del cono, si ustedes revisan acá está, el área lateral del cono es pi por el radio por la generatriz, pi por R por G. Entonces vamos a problema y reemplazamos. Esto de aquí es pi por el radio por la generatriz. Pero la generatriz es igual a este radio. ¿Ya? La generatriz es el radio del sector. Y esto de aquí tiene que ser igual al área del sector. El área de un sector circular es pi por el radio de ese sector al cuadrado. Eso nos daría el área de todo este círculo imaginario, ¿no? Pi r cuadrado. Y para que nos dé el sector, tiene que ser por la fracción 120 sobre 360, que es un tercio, obviamente. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí es un tercio. Y de ahí podemos obtener la relación que nos piden. ¿De acuerdo? Pi también se va una R y nos queda R minúscula entre R mayúscula igual un tercio. Esa sería la respuesta. La A. ¿De acuerdo? O sea, no requiere mayores conocimientos, solamente igualar la fórmula del área lateral del cono pi RG con el área de ese sector. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la siguiente página. Repito, esto ya es para el examen final. Siguiente página. Nos piden calcular el área lateral de un cono. Ahí está el cono de revolución, cuya altura mide 3. Vamos a trazar la altura. Mide 3. Luego nos dicen que la suma del radio de su base y de su generatriz es 9. O sea, si esto es R, el radio más la generatriz es 9, significa que la generatriz tiene que ser 9 menos R. Así de fácil, ¿no es cierto? Por el dato lo interpretamos, ¿no? Dice, la suma de las longitudes
del radio de la base y la generatriz es 9, por lo tanto la generatriz vale 9, que es la suma menos R. ¿Listo? Y nos piden el área lateral. Muy bien. Fórmula. El área lateral es pi por el radio por la generatriz. Pero la generatriz ya vemos que es 9 por R. Entonces, esto será igual pues a pi por R por 9 menos R. Entonces, todo el problema está en calcular R nada más. Y para R tienen Pitágoras. Paso 2, teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Acuérdense que es un cono, esa base es un círculo. Entonces, teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo celeste. O sea, vamos a tener cateto R al cuadrado más el cateto 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa 9 menos R al cuadrado. ¿De acuerdo? Y de ahí nos sale R. Esto nos va a salir 4. Y ya lo reemplazamos en 1. Pi por 4 por 5, 20 pi. Resuelto el problema del cono. Muy bien. Pitágoras, como observarán, pues es un teorema muy frecuente en la geometría del espacio. Problema número 10. Calcule la medida del ángulo del desarrollo de la superficie lateral de un cono equilátero. Ángulo del desarrollo. Aquí he dibujado un cono. Para que el cono sea equilátero, significa de que el triángulo formado por este vértice superior y estos vértices de un diámetro formen un triángulo equilátero. A eso se le llama cono equilátero. De manera que si el diámetro es 2R, esto también tendrá que ser 2R y 2R. Ese es un cono equilátero. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos dicen que el desarrollo es un sector circular cuyo ángulo se pide calcular. Ángulo X. Obviamente, la generatriz de este cono, que vale 2R, se transforma en el radio del sector. O sea, este radio tiene que ser 2R. ¿Listo? Entonces igualamos. Podemos decir que el área del sector es igual al área lateral del cono. El área del sector es pi r cuadrado, el radio del sector es 2R, por la fracción que da el ángulo X sobre 360. Y esto lo igualamos al área lateral del cono. El área lateral del cono es pi por el radio del cono por la generatriz. Pero la generatriz, acuérdense, vale 2R, porque el cono es equilátero. ¿Listo? Entonces de ahí nos va a salir el ángulo X. 4 con 2 nos queda 2, 360 entre 2, pi también se va 180 grados. O sea, cuando sea un semicírculo, al enrollarlo se va a formar un cono equilátero. Así, con un semicírculo ustedes lo enrollan para que coincidan los radios extremos, se forma un cono equilátero. Ahí está la solución. ¿De acuerdo? Problema 11. Dice, en la figura ABCD es un paralelogramo. El ángulo CDA mide 135 grados. 135. ¿Listo? Además, AB vale 4. AD vale 8. Y se pide el volumen del sólido engendrado. El volumen del sólido engendrado. El sólido engendrado
va a ser más o menos así. Este punto describe una circunferencia. Acá hay un cono hueco. El punto B también describe una circunferencia. Acá va a haber un cono sólido. Y BC una superficie cilíndrica. ¿De acuerdo? Vamos a resaltarlo más para que se vea mejor. Acá tenemos, por este lado, un cono amarillo. Luego, por este lado, tenemos un cono hueco. Esos dos conos son iguales, el cono sólido y el cono hueco. Y BC está engendrando un cilindro. Entonces es como que el cono amarillo lo saque de ahí y lo coloque en el cono celeste vacío. Va a encajar perfectamente. De manera que el volumen del sólido engendrado por el paralelogramo ABCD va a ser igual al volumen del cilindro verde. Ahí está. Entonces decimos, el volumen X va a ser igual al volumen del cilindro verde. El volumen X es engendrado por ese paralelogramo gris. ¿De acuerdo? Hay una equivalencia. El cono amarillo lo pueden colocar en el cono vacío celeste. Y ahí tendrían el cilindro. De manera que acá lo único que queda es pi r cuadrado por h. Tenemos que calcular los elementos. La altura del cilindro es 8, evidentemente, porque 8 vale de aquí hasta aquí, entonces es igual a esto, geometría plana. 8. 8 es la altura del cilindro. El radio del cilindro es igual a esta vertical. Ese es el radio del cilindro. Entonces, yo sé de que en el paralelogramo 4, 4 son lados opuestos. Sé que este ángulo es el suplemento de 135,45 grados. Entonces, esta vertical es cateto del triángulo rectángulo notable de 45 grados y hipotenusa 4. Por lo tanto, el cateto tiene que ser 4 entre la raíz de 2, 2 por la raíz de 2. De manera que ya tengo el radio y la altura del cilindro verde. Aplico pi r cuadrado por h. Vamos a poner acá, primero con letras, ya esto que sea h. O sea, será pi el radio ch al cuadrado por la altura bc. Entonces reemplazo. ch es 2 raíz de 2 al cuadrado por la altura bc que vale 8. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a dar 8 por 8, 64 pi. Sería la respuesta C. ¿De acuerdo? 64 pi. Entonces miren la equivalencia de volúmenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema 12. Un problema importante un problema importante de semejanza. Es un tema favorito de los exámenes, la semejanza de conos o de pirámides o de sólidos. Dice, se tiene un cono recto, ahí observan un cono recto, cuyo volumen es 27. Entonces vamos a anotar, este volumen es 27. Vamos a anotarlo por acá. 27 es el volumen. Seguimos leyendo. Se trazan un par de planos paralelos a la base del cono que trisecan a la altura. Trisecar significa 3 partes iguales. Entonces voy a trazar primero la altura.
Voy a trisecarla, más o menos por acá y por acá. 3 partes iguales. Y por ahí trazo planos secantes paralelos a la base. ¿Está? Trisecantes, o sea, si esto vale A, esto va a ser A, esto va a ser A. Trisecada a la altura. Nos piden calcular el volumen del sólido que se encuentra comprendido entre los planos trazados. Hemos trazado 2 planos. El sólido comprendido entre esos 2 planos es este sólido amarillo, que vendría a ser un tronco de cono. Nos piden calcular el volumen de ese tronco de cono. Miren qué interesante. No hemos aprendido todavía el volumen del tronco, recién en la próxima semana. Pero sin embargo nos están pidiendo calcular el volumen de un tronco. O sea que no se requiere fórmula para hallar ese volumen. Se requiere la técnica de semejanza de volúmenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos piden calcular el volumen del sólido que se encuentra comprendido entre esos planos, el sólido amarillo, ¿de acuerdo? Ya está bien claro el problema. Para resolver este problema, como se imaginarán, vamos a aplicar semejanza de volúmenes. Semejanza de volúmenes. Entonces vamos a escoger la semejanza. Acá tenemos un pequeño cono celeste de altura A. Ese va a ser nuestro primer cono. ¿De acuerdo? Voy a llamar al volumen de ese cono celeste volumen B. Ese cono celeste es obviamente semejante al cono verde, ¿de acuerdo? Entonces sus volúmenes son proporcionales a los cubos de sus alturas. A los cubos de sus alturas. Entonces lo voy a hacer mentalmente porque a veces es más rápido que escribir. Miren, los volúmenes celeste y verde son proporcionales a los cubos de sus alturas. La altura del cono celeste vale A y la altura del cono verde vale el triple, 3A. Entonces, esos volúmenes serán proporcionales al triple de las alturas, pero al cubo. O sea, 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 27. O sea que el volumen verde es 27 veces el volumen celeste. Y como el volumen verde por dato es 27, entonces el volumen verde tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente calculamos el volumen celeste. Vale 1. Por semejanza. Muy bien, pero como nos piden el volumen X, nos falta todavía otra semejanza. El tronco amarillo no es semejante a nada. Lo que tenemos que tomar es la semejanza de este cono naranja, miren. Apareció ese cono naranja. El cono naranja es semejante al celeste. ¿Ya? El cono naranja, repito, es semejante al celeste. Entonces, sus volúmenes son proporcionales a los cubos de sus alturas. La altura del celeste vale A. La altura del naranja vale el doble, 2A. Por lo tanto, sus volúmenes son como el doble al cubo. 2 por 2 por 2, 8. O sea, el volumen naranja es 8 veces el volumen celeste, que vale 1. Entonces, yo puedo afirmar de que este volumen vale 8, porque es 8 veces el volumen celeste, que ya es 1. Y miren qué rápido sale el volumen amarillo. El volumen amarillo, volumen X, será 8 menos 1, 7. Así de rápida es la solución. Es más rápido que escribir. Si yo les escribo, van a ver que es más lento. Miren, hemos dicho primero, por semejanza, ¿no es cierto? Por semejanza de 3 dimensiones. Hemos dicho que el volumen celeste es al volumen total como la altura del celeste, que es A al cubo, es a la altura del total, que es 3 veces A al cubo. Entonces de aquí al cubo se va, nos queda 1 con 3 al cubo, 27 con 27, ahí resulta el 1, que lo habíamos hecho mentalmente, ¿no?
Igualito ese con el volumen 2. 1, tendríamos que introducir alguna variable, miren, B1. Podríamos decir, el volumen 1 del celeste es al volumen B1 del naranja, como la altura del celeste al cubo es a la altura del naranja al cubo. 2 al cubo es 8, entonces B1 sale 8. Y finalmente, podemos decir que 1 más el volumen amarillo es el volumen naranja, y de ahí sale el volumen X igual a 7. Miren todo lo que tenemos que hacer para lo que hemos explicado mentalmente, ¿no? Entonces la mente es mucho más rápida. La mente es mucho más rápida que las letras. Las letras nos toman mucho tiempo. Entonces es mejor pensar visualmente. Visualmente es más rápido que usar números y expresiones, ¿no? Por eso la geometría es interesante, ¿no? Es una combinación de números con imágenes. Visualización, ¿ya? Ahí está. Continuemos con la página siguiente. Tenemos 19 minutos para los problemas restantes. Problema 13. Dice, en un cono circular recto equilátero, ya sabemos cuándo es equilátero, cuando estos vértices forman un triángulo equilátero. ¿Listo? Dice que se encuentra inscrita una esfera. Ahí tenemos la esfera inscrita. Vamos a resaltarla, esta esfera en color verde, miren. Ahí está. Una bonita esfera ahí. Está inscrita en ese cono. Dice, la relación en que están el volumen del cono entre el volumen de la esfera es W. Ese es un dato. Vamos a ponerlo acá. Por dato, el volumen del cono entre el volumen de la esfera vale W. ¿Ya? Para que vean la conexión, la esfera es la verde, el cono es este de aquí, es un cono equilátero. Entonces, la relación entre esos volúmenes vale W, nos dicen. Y nos piden calcular la relación o razón en que están el área total del cono y el área de la superficie esférica. Entonces, 2 incógnita es el área total del cono entre el área de la esfera. O sea, el área celeste entre el área verde nuevamente. ¿Ya? En eso consiste este problema. Es pura fórmula, como se darán cuenta, ¿no? Volumen del cono, volumen de la esfera, área total del cono, área total de la esfera. Muy bien. Entonces, como nos piden razón, más fácil es trabajar con números enteros primero, ¿no? En lugar de trabajar con variables, porque podría llamar a este radio, podría llamar R, entonces ya R se empieza a multiplicar. Preferible llamarlo 1, porque como me piden la razón, si le pongo R al final se va a simplificar. Así que mejor ponerle 1. Van a ver cómo todo va a ser más fácil. Y aquí vamos a practicar o repasar triángulo notable 30-60 y también si quieren baricentro, K2K. Bueno, entonces tenemos que hallar el radio de la esfera. Bueno, el radio de la esfera es nuestro punto de inicio, lo estoy llamando 1. Entonces miren acá, si llamo 1, para ir empezando, ¿no? El volumen de la esfera por fórmula es 4/3 de pi por el radio que le he puesto 1 al cubo. Ese es el volumen de la esfera, su fórmula. El área de la esfera es 4 veces pi por el radio 1 al cuadrado. Miren qué rápido. Ahora solamente me falta del cono, calcular el radio del cono, la altura del cono y para el área la generatriz del cono. Y eso, miren, es algo divertido, ¿no? Porque aplicamos conceptos básicos de geometría plana. Trazo este radio del cono, voy a prolongar acá,
Obviamente acá se forma 30-30. Trazo este radio también. Este radio vale 1. Entonces, observen, en este triángulo notable de 30 grados, si el cateto opuesto a 30 vale 1, la hipotenusa vale 2. ¿Listo? A continuación, podemos decir de que en ese triángulo amarillo esto vale la raíz de 3, por el mismo triángulo notable amarillo. 1, 2, raíz de 3. Obviamente, el punto de tangencia es punto medio, esto también es raíz de 3, y esto también tiene que ser raíz de 3. ¿Listo? Entonces ya tengo los radios, las generatrices, todo. El volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 de pi r cuadrado por h. Entonces vamos a reemplazar. Volumen del cono, 1/3 de pi. El radio del cono es esto, raíz de 3. Por la altura del cono, la altura del cono es todo esto que vale 3. 2 más 1, 3. ¿Listo? Ese es el valor de W. 3 con 3 se simplifica, se eleva, se simplifica pi también. 9/4. Listo. Ese es el valor de W también, ¿eh? 9/4. Ahora veamos el área total del cono. El área total del cono, por acá se los pongo, es pi r por r más g, como un recordatorio. Ese es el área total del cono. Entonces, será pi. El radio del cono, acuérdense, es este. Raíz de 3. Paréntesis, el radio del cono, raíz de 3, más la generatriz del cono. La generatriz del cono es todo esto. 2 raíz de 3. ¿Listo? Simplifican pi, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, y nos va a dar 9/4 también. ¿Listo? Entonces, como, oh sorpresa, 9/4 es pi. Por lo tanto, podemos afirmar que esta razón, ya no la voy a escribir de nuevo, será igual a W. O aquí nada más, igual W. Listo. Para no escribir tanto, ¿no? Ahí queda la solución. Entonces, aquí hemos repasado el triángulo amarillo de 30-60. Y por supuesto, la definición de cono equilátero, cuando esos 3 vértices forman un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Ahí está. Hemos repasado esta fórmula también. Ahí. Muy bien, pasemos al problema 14. Es bastante parecido al anterior, así que se lo puedo dejar como ejercicio. La respuesta es la E. ¿Ya? Bien similar al anterior. Solo que ya no es un cono equilátero. Ya no es un cono equilátero. Veamos el problema 15. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Ahí tengo una esfera cuya superficie es igual al doble del área total de un cono circular recto de 8 de radio y 15 de altura. Entonces acá tengo el cono, 8 de radio, 15 de altura. Entonces nos están pidiendo el volumen de la esfera. Volumen de la esfera. Si llamo R al radio de la esfera, el volumen por fórmula es 4/3 de pi por R al cubo. De manera que el problema consiste en calcular el radio. Paso 1. O sea, con eso ya tengo el panorama. Acostúmbrense siempre el plan. El plan es ver qué cosa es lo que le falta para calcular el volumen. Lo demás ya surge en torno a esa
a ese primer paso. Paso 2. Ya tenemos que calcular el radio de la esfera. Entonces tenemos que usar el dato ese que nos dicen que el área de la esfera, que es 4πr cuadrado, este dato, dice que es el doble del área total del cono. Para hallar el área total del cono, acuérdense la fórmula que habíamos utilizado acá, pi r por r más g. Pi r por r más g, esta fórmula de arriba, esta. ¿Ya? Entonces, nos falta la generatriz, ¿no es cierto? Esta generatriz, por Pitágoras, es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. 64 más 225, 289, 17. ¿Listo? Entonces, ahora sí, aplico la fórmula. Se la voy a traer acá. Esto tendría que estar en nuestra memoria. Ahí está. La fórmula. Es el área total es igual a pi por el radio del cono 8 multiplicado, paréntesis, por el radio 8 más la generatriz 17. ¿De acuerdo? Entonces de ahí simplificamos, sacamos cuarta, etcétera, pi también se va, y nos va a quedar r igual a 10. Y eso ya lo reemplazamos en 1. Ya todo operativo nada más, ¿no es cierto? Esto nos va a dar 4000 pi sobre 3 que no se ha podido simplificar. Y la respuesta sería pues la C. ¿Ya? Ahí tenemos la solución de este problema. Esto es del cono y esto es de la esfera. Muy bien. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, por favor? ¿Quisiera algún retorno, algún feedback? Todo claro, profesor. Ya, excelente, Milagro, Rosa, Beatriz, Rocío, Emperatriz también. Muchas gracias, Milagros también. Pasemos al problema 16. Tenemos 7 minutos. Como se darán cuenta, no son nada complicados y creo que con los colores muy rápidamente ustedes ubican de dónde viene la expresión, qué plano es el que interviene, etcétera, ¿no? Problema 16. Acá también van a ver bonito cómo los colores nos ayudan mucho a resolver estos problemas de geometría. Dice, los radios de dos esferas tangentes exteriores miden 1 y 3. Observen, esas son las esferas tangentes exteriormente de radios 1 y 3. Y hay un cono circunscrito, ese cono está circunscrito, es como si fueran dos bolas de helado, ¿no? En un cono refrescante para esta época. Entonces, esa es la figura del problema. Nos dan como dato los radios. Obviamente, radios importantes son los que pasan por los puntos de tangencia, porque sabemos que son perpendiculares. Este radio vale 1, este radio vale 2. ¿Listo? Perdón, 3, ¿no? 3. Hay que tener cuidado ahí. A la hora de un examen tienen que estar concentrados. 3. El área lateral del cono circunscrito a una esfera. ¿Listo? Nos piden el área lateral del cono. Entonces, primero lo primero. El área lateral del cono es pi por r por g. ¿Qué cosa es r? Es el radio del cono. Y cosa es g, la generatriz del cono. ¿Ya? Pi rg. ¿Listo? Entonces ya lo demás es geometría plana, miren. Estoy seguro que ustedes lo podrían hacer, miren. Miren lo que voy a hacer. ¿Ah? Cuando tienen circunferencias tangentes, es muy útil unir los centros. Porque la recta que une los centros pasa por el punto de tangencia. Entonces observen, esto es 3, esto es 3, esto es 1. A continuación, esos radios que he trazado, como son paralelos entre sí, se hacen muy fuertes si uno se pone sobre el otro. Ya lo hemos visto en problemas de trapecios rectángulos. O sea, lo que hago es trazar esta perpendicular. Entonces, se ha formado aquí
un rectángulo celeste turquesa. Miren qué refrescante esto. Me recuerda a las playas del Caribe, de Cancún especialmente. Entonces, en ese rectángulo, lados opuestos iguales. El 1 que está arriba pasa abajo. Obviamente, esto tiene que ser 2. ¿Está bien? 3 menos 1, 2. Entonces, inmediatamente lo conectamos con este triángulo rectángulo amarillo. Miren, otro color muy bonito. En ese triángulo rectángulo me doy cuenta que la hipotenusa es 3 más 1, 4. Y el cateto vale 2, la mitad. Entonces, ese es un triángulo notable de 30 grados. Aquí hay un angulito de 30 grados que lo voy a poner acá bien pequeñito. 30 grados. Así. Ahí está, miren, 30 grados. ¿Ya? Entonces, aplicando ángulos correspondientes iguales, ese ángulo de 30 grados va a ser igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque este lado o esa recta es paralela a esta y esta es la secante. Entonces, correspondientes entre paralelas, 30, 30. Eso significa de que aquí hay otro triángulo interesante, miren, este triángulo naranja. También es notable, de 30 grados. Si el cateto opuesto a 30 vale 1, la hipotenusa es 2. Entonces, así como, ¿quién se entretiene? Ya hemos calculado la altura del cono. La altura del cono es la suma de esos segmentos, ¿no? 2 más 1 más 3 y más 3. De manera que ya podemos hallar la generatriz. ¿Y cómo podemos hallar la generatriz? Muy fácil. La generatriz lo podemos calcular en este otro triángulo rectángulo maravilloso de color verde. Mírenlo, es de 30 grados. En ese triángulo rectángulo notable de 30 grados, acuérdense de que el cateto opuesto a 30, vamos a marcarlo como R, por la raíz de 3, me tiene que dar el otro cateto, el cateto opuesto a 60 grados, ¿no? O sea, repito, este cateto es igual a R por la raíz de 3. Y este cateto es la altura que medía 3 más 3 más 3, 9. Entonces de aquí ya tengo R, ¿no es cierto? R será 9 entre raíz de 3, 3 raíz de 3. Y la generatriz tiene que ser el doble por el triángulo verde notable de 30 grados. O sea, el doble de 3 raíz de 3, 6 por la raíz de 3. Listo, ya tengo todo para reemplazar en 1. En 1, bueno, esto que es el paso 2 y esto sería el paso 3. En 1, el área lateral será pi por el radio, 3 raíz de 3, por la generatriz 6 raíz de 3. ¿De acuerdo? 3 por 6, 18 por 3, 54 pi. Ahí está resuelto el problema de las dos bolas de helado en un cono. Los conos son famosos por los helados, son famosos también los conos porque se usan en los F-18, en los Phantom, en los aviones de guerra, ¿no? Para poder romper la barrera del sonido, ¿no? Son unos conos. Los mismos rocket, cohetes de la NASA o de SpaceX también tienen forma de conos. Muy bien, estamos casi sobre la hora. Le voy a dar la respuesta de estos problemas. Estoy seguro que lo pueden practicar. El problema 17, la respuesta es la C, un noveno. Ahí tienen que aplicar el teorema del baricentro, del K2K, y además de las fórmulas del espacio, aplicar semejanza de triángulos. El problema 18 es muy parecido a los anteriores. La respuesta es la C. El problema 19, pura fórmula de la esfera. Y tener en cuenta de que esta recta es
el diámetro de la esfera circunscrita. Y el problema 20, la respuesta es la A. Ahí lo que tienen que hacer es, para visualizar el radio de la esfera, ese va a ser el radio de la esfera inscrita. O sea, la esfera inscrita está por acá. Entonces, lo que tienen que resolver para este problema es prácticamente el triángulo rectángulo este. Relaciones métricas ahí. ¿Ya? Ahí se los dejo, la respuesta es la A. Muy bien, estimados alumnos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas charlas geométricas y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Adelante, Julio. Ok, muchas gracias, profesor, por la excelente clase, como siempre. Ok, Que tenga un buen de día. nada. Gracias. Y más bien, chicos, bueno, hemos culminado la sesión de hoy. Les agradezco por estar presentes, por ser muy participativos, que es muy importante, ya saben, las clases. Ya, el alumno que participe es el alumno que consolida conocimientos, que genera un ambiente propicio en el aula, y eso es muy importante, ¿sí? Así, si ustedes dan el 100% en el aula, créanme que los profesores van a dar más de sí para la explicación, van a estar más contentos. Bien, chicos, entonces yo sé que esta semana ya estamos marzo, ¿no? Entonces yo les dije a algunos chicos, a todos en realidad, de que a partir de marzo se iban a hacer las inscripciones para el tema del examen de admisión, a los que iban al examen de admisión. Y es así, ¿no? Pero todavía no sale el comunicado, chicos, no se preocupen, tranquilidad, va a salir, pero todavía no ha salido. Apenas salga yo les voy a comentar. Ustedes saben que yo siempre al final del día me detengo unos momentos a responder sus preguntas, a si hay algún comunicado lo resalto, ¿no? Entonces no se preocupen, esta semana seguro ya va a salir el comunicado y el día que salga yo me quedaré, pues, ¿no? A las últimas minutos, ¿no? Los últimos minutos para explicarles, ¿no? Lo que sí les he mandado al grupo del aula A, si mal no recuerdo, es lo que es el reforzamiento, ¿no? Ya tuvieron las asesorías la semana pasada, esta semana es reforzamiento, perdón, esta semana es asesorías y reforzamiento. Ya, entonces, si están interesados, chicos, ya saben que las inscripciones están abiertas para el reforzamiento el día domingo, ya, en lugar de que digas voy a estudiar el domingo y de repente te pierdes a las 11, estudias 3 horas, no, mejor te matriculas y desde las 8 de la mañana vas a estar hasta las 8 de la noche estudiando, ya, estudiando. Si puedes hacerlo en buena hora, bacán, te ayudas a ti y ayudas a los profesores. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta por ahí en la que les pueda ayudar, alguna duda que haya quedado. Ya mencioné que lo de las inscripciones, dice, ¿tutor tiene alguna info del ciclo de repaso para cuando acabe este ciclo? De momento no. Lo único que les podría decir a los que están empezando ya en el ciclo de repaso es que no se preocupen, va a haber un ciclo de repaso, eso sí, definitivamente. Ahora, la información siempre sale una semana antes, 2 semanas antes, ¿no? Entonces todavía no la he recibido. Y yo siempre que recibo una información, inmediatamente la comparto, ¿no? Con ustedes. Así que apenas salga esa información se las voy a compartir, no se preocupen. Bien, entonces veo que no hay más preguntas, chicos. Conéctense a sus asesorías el día de hoy. No se olviden de mandar sus preguntas a los tutores, de repente si tienen alguna duda, ¿ya? Y bueno, será hasta el día de mañana. Profesor, ajá, gracias Rafael. Espérense, chicos, no se vayan, no se vayan. Gracias a la alumna Rafael, nos ha hecho recordar algo muy importante, que hoy día hay encuesta, chicos, ya. Les estoy mandando ahorita la encuesta, ya me estaba olvidando, miren, me emocioné con el reforzamiento, y hoy día vamos a evaluar geometría, ¿no? Geometría, chicos, ya. No se vayan, algunos ya aprovecharon y se fueron, pero no. Ahí está, chicos, ¿ya? Nuevamente el mismo enlace que ven acá y hoy día evaluamos geometría. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el curso, si todo te pareció bien, etcétera, por favor, ya que salga el aula A como la primera aula, ya, participación. Y la clave de hoy día es, a ver un ratito, a ver un segundito, chicos, lo tengo acá a la mano.
Hoy día la clave es alcohol, ¿sí? Alcohol, alcohol. Ok, chicos, ahí está la clave, alcohol. Alcohol, ¿ya? Y de todas maneras voy a mandar el enlace de repente si alguien lo va a hacer en unos minutitos. Lo mando al grupo por si acaso. Bien, chicos, entonces me avisan cómo les va yendo en la encuesta. Ya me comentan, por favor. ¿Todo va bien? Y yo los espero acá mientras que van haciendo la encuesta, ¿ya, chicos? Les agradezco porque, como les digo, es importante para que el servicio pueda ir mejorando, ¿ya? Así que si tienes un consejo puntual para el profesor, algo que te gustaría que mejore, ponlo ahí porque eso lo van a leer los profesores, ¿no?
Gracias chicos por los que han podido completar el formulario. Nos vemos el día de mañana.